Solamente Klopp podría evitar la salida definitiva de Endrick del Real Madrid, porque el Arsenal ya tiene un acuerdo de 75 millones sobre la mesa y dentro del club nadie cree que el brasileño quiera volver. Yo soy Nilsson del madridista y sinceramente hoy vengo con una mezcla de tristeza, rabia y decepción porque estamos hablando de uno de los talentos más grandes que apareció en Brasil en los últimos años, y el Real Madrid está a punto de perderlo casi sin haberlo aprovechado de verdad. Y lo peor de todo es que esto no explota de un día para otro. Esto viene creciendo silenciosamente desde hace meses. Desde aquella etapa complicada que Endrick vivió primero con Xabi Alonso y ahora con Álvaro Arbeloa. Porque aquí hay algo que muchos madridistas no quieren aceptar. Endrick nunca se sintió realmente importante dentro del proyecto deportivo del Real Madrid. Nunca. Y eso fue destruyendo poco a poco la relación del jugador con el club. Primero llegó aquella falta constante de minutos. Después aparecieron los cambios de discurso. Después comenzaron las promesas incumplidas. Y finalmente apareció lo más peligroso para cualquier futbolista joven, la sensación de estancamiento. Porque Endrick sentía que entrenaba bien, trabajaba bien y aún así siempre estaba detrás de otros jugadores. Siempre. Y aquí voy a decir algo muy claro aunque a algunos no les guste. La gestión de Endrick fue un fracaso absoluto tanto de la comisión técnica anterior como de la actual. Un fracaso. Porque estamos hablando de un jugador con personalidad, explosión física, agresividad ofensiva y mentalidad competitiva para marcar época en el fútbol europeo. Pero ni Xabi Alonso ni Arbeloa supieron construir un contexto favorable para él. Y el problema no es solamente futbolístico. Porque cuanto más información aparece desde dentro del entorno madridista, más evidente se vuelve que Endrick tampoco logró construir relaciones fuertes dentro del vestuario. Y atención porque esto es delicadísimo. No estamos hablando de peleas. No estamos hablando de conflictos abiertos. Pero sí existe una sensación de distancia. Frialdad. Falta de afinidad. Y eso incluye incluso a algunos jugadores brasileños del plantel. Porque Endrick nunca terminó de integrarse emocionalmente al grupo como el club esperaba. Y sinceramente eso pesa muchísimo más de lo que la gente imagina. Porque el Real Madrid tiene un vestuario muy fuerte internamente. Muy cerrado. Muy estructurado. Y cuando un jugador joven no consigue sentirse completamente parte de ese núcleo, la situación empieza a desgastarse lentamente. Ahora bien, mientras todo eso pasaba en Madrid, algo completamente diferente ocurría en Francia. Porque Endrick explotó futbolísticamente en el Lyon. Explotó. Y aquí hay que decir la verdad completa. El préstamo al Lyon fue una decisión del propio jugador. Fue Endrick quien pidió salir. ¿Por qué? Porque entendía perfectamente que quedarse en el banco del Real Madrid podía destruir sus posibilidades de disputar el Mundial con Brasil. Y sinceramente, tenía razón. Porque Carlo Ancelotti hoy está observando futbolistas que lleguen con ritmo, confianza y continuidad competitiva. Y Endrick encontró exactamente eso en Francia. Minutos. Confianza. Libertad. Y sobre todo protagonismo. El jugador empezó a marcar goles importantes. Empezó a ganar peso ofensivo dentro del Lyon. Empezó a sentirse otra vez feliz jugando al fútbol. Y eso cambió completamente su mentalidad sobre el futuro. Porque hoy Endrick ya no quiere volver al Real Madrid para sentarse en el banco otra vez. No quiere. Y aquí está la bomba más grande de toda esta historia. Según informaciones que llegan desde Inglaterra, el Arsenal ya formalizó una propuesta de 75 millones de euros por el brasileño, y dentro del Madrid existe la sensación de que el acuerdo está muchísimo más avanzado de lo que la gente imagina. Muchísimo más avanzado. Y sinceramente, cuando uno junta todas las piezas, todo empieza a tener sentido. El jugador no quiere volver. El club no está haciendo grandes esfuerzos para convencerlo. Y el Arsenal aparece ofreciendo dinero, protagonismo y un proyecto deportivo muchísimo más favorable para un delantero joven. Porque vamos a ser honestos. Mikel Arteta sí sabe trabajar con jugadores jóvenes. Sí sabe potenciar talento ofensivo. Sí sabe construir contextos donde un futbolista se siente importante. Y eso es exactamente lo que Endrick siente que nunca tuvo en el Real Madrid. Ahora bien, aquí también aparece otro gigante observando la situación. El Paris Saint-Germain. Porque el club francés sigue atento al mercado y sabe perfectamente que Endrick tiene un potencial monstruoso. Pero según las últimas informaciones, el Paris Saint-Germain todavía analiza internamente si realmente va a entrar fuerte en la operación. Y ese detalle puede ser decisivo. Porque el Arsenal se movió rápido. Muy rápido. Y cuando un club inglés toma la delantera económica y deportiva de esta manera, normalmente es porque ya habló muchísimo con el entorno del jugador. Y sinceramente,
Yo creo que Endrick ya tomó su decisión hace tiempo. Creo que él ya siente que su historia en el Real Madrid terminó antes incluso de comenzar realmente. Y eso me duele muchísimo como madridista. Porque yo sigo creyendo que el club está dejando escapar un talento absolutamente especial. Pero también voy a dejar otra opinión muy clara. El Real Madrid jamás debe suplicar permanencia a ningún jugador. Jamás. El escudo siempre tiene que estar por encima de cualquier futbolista. Siempre. Si Endrick siente que su futuro está lejos del Bernabéu, entonces el club debe aceptar la situación y seguir adelante. Porque nadie puede quedarse en el Madrid sin convicción total. Ahora bien, eso no significa que yo vaya a proteger a quienes destruyeron esta relación. Porque para mí Álvaro Arbeloa no puede seguir al frente de este proyecto. No puede. Y lo digo como madridista. Porque el manejo de jóvenes talentos dentro del club está siendo desastroso. Rigidísimo. Frío. Sin sensibilidad futbolística. Sin capacidad de adaptación. Y Endrick terminó siendo víctima de todo eso. Por eso sigo pensando algo que muchos madridistas hoy empiezan a repetir cada vez más fuerte. Solamente la llegada de Jürgen Klopp podría cambiar completamente esta historia. Porque Klopp sí entiende cómo desarrollar futbolistas jóvenes. Sí entiende cómo proteger emocionalmente a un talento en crecimiento. Y además siempre habló maravillas de Endrick. Siempre. Klopp ve en Endrick un delantero agresivo, vertical, explosivo y perfectamente adaptable a un fútbol moderno de presión alta y transiciones rápidas. Y sinceramente, el estilo de Klopp encajaría muchísimo mejor con Endrick que este modelo rígido y confuso que hoy vive el Real Madrid. Imaginen por un momento a Endrick en un sistema ofensivo agresivo, dinámico y emocionalmente protector como los equipos de Klopp. Sería otra historia completamente distinta. Y tal vez, solamente tal vez, esa sería la única posibilidad real de evitar esta despedida. Porque hoy la sensación dentro del madridismo es peligrosísima. La sensación de que Endrick ya tiene un pie fuera del club. Y sinceramente quiero saber la opinión de ustedes, madridistas. ¿El Real Madrid está cometiendo un error gigantesco dejando escapar a Endrick? ¿O creen que el jugador simplemente no tenía nivel suficiente para triunfar en el Bernabéu? Dejen ahora mismo su comentario, revienten el botón de like y suscríbanse al canal porque esto todavía no termina. Y hay detalles todavía más delicados sobre el vestuario, sobre Arbeloa y sobre la decisión final de Endrick que pueden explotar en cualquier momento. Y aquí es donde la situación empieza a volverse todavía más incómoda para el madridismo. Porque cuanto más avanza esta operación con el Arsenal, más personas dentro del entorno del Real Madrid empiezan a admitir algo que hace algunos meses parecía imposible. El club perdió emocionalmente a Endrick. Y perder emocionalmente a un jugador joven normalmente es el principio del final. Porque después ya no alcanza solamente con promesas. Ya no alcanza solamente con el peso del escudo. Ya no alcanza solamente con decir eres el futuro del Real Madrid. El futbolista necesita sentirlo. Necesita vivirlo. Necesita percibir que realmente existe un proyecto construido alrededor de su crecimiento. Y sinceramente, Endrick nunca sintió eso en Madrid. Nunca. Y aquí quiero detenerme en algo que para mí fue decisivo. La gestión de los minutos. Porque durante muchísimo tiempo el Real Madrid trató a Endrick como si fuera un proyecto secundario dentro del plantel. Y eso terminó destruyendo la confianza del jugador. Había partidos completamente resueltos donde Endrick podía entrar y ganar experiencia. No entraba. Había encuentros donde el equipo necesitaba intensidad ofensiva. No jugaba. Había momentos donde claramente merecía continuidad. Y aún así volvía al banco. Y sinceramente, eso desgasta. Muchísimo. Sobre todo cuando hablamos de un futbolista que llegó al Real Madrid creyendo que iba a formar parte de una nueva generación galáctica. Porque Endrick vino a Madrid soñando con construir una historia enorme. No vino pensando en convertirse en un suplente permanente. Y aquí es donde también aparecen responsabilidades importantes de Xabi Alonso. Porque aunque muchos madridistas todavía protegen su figura por respeto a su historia como jugador, la verdad es que Xabi tampoco supo gestionar correctamente a Endrick. Nunca terminó de darle confianza real. Nunca construyó un sistema favorable para potenciar sus características. Y poco a poco el brasileño empezó a sentirse desconectado del proyecto. Ahora bien, lo de Arbeloa directamente terminó empeorando todo. Porque Arbeloa representa una idea extremadamente rígida del fútbol. Muy cerrada. Muy estructurada. Y Endrick es exactamente lo contrario. Es improvisación. Es agresividad. Es desequilibrio emocional dentro del campo. Es un futbolista que necesita libertad para explotar.
Y sinceramente tengo la sensación de que Arbeloa nunca terminó de confiar verdaderamente en él. Nunca. Por eso vuelvo a decir algo que quizá incomode a muchos. La salida de Arbeloa del proyecto deportivo del Real Madrid ya es una necesidad urgente. Urgente. Porque el club no puede seguir perdiendo jóvenes talentos por incapacidad de gestión humana y deportiva. Y aquí hay otro detalle importantísimo que muchos todavía no entendieron completamente. La explosión de Endrick en el Lyon cambió radicalmente la percepción que el jugador tiene de sí mismo. Porque en Francia volvió a sentirse estrella. Volvió a sentirse importante. Volvió a sentir que podía liderar un ataque. Y eso psicológicamente transforma completamente a un futbolista joven. El Lyon le dio algo que el Madrid nunca terminó de darle. Confianza total. Y cuando un jugador descubre un entorno donde se siente cómodo, querido y respaldado, después es muy difícil convencerlo de volver a un lugar donde fue infeliz. Por eso, hoy el escenario más probable es la salida definitiva. Y sinceramente, todo indica que Endrick ya incluso habló internamente con personas cercanas sobre cómo será su despedida del Real Madrid. Porque aunque legalmente todavía pertenece al club, la sensación es que solamente volvería a Madrid para resolver cuestiones burocráticas. Despedirse de algunos compañeros. Resolver temas contractuales. Y cerrar oficialmente una etapa que prácticamente ya terminó. Y eso me genera muchísima tristeza. Porque sigo creyendo que el Real Madrid está dejando escapar a un jugador que puede convertirse en uno de los grandes delanteros del fútbol mundial en los próximos años. Pero también voy a ser completamente sincero con ustedes. No quiero jugadores sin hambre de quedarse en el Madrid. No quiero futbolistas que necesiten ser convencidos permanentemente para defender este escudo. Porque vestir la camiseta del Real Madrid tiene que ser un privilegio absoluto. Y si Endrick siente que su felicidad deportiva está lejos del Bernabéu, entonces el club debe venderlo y seguir adelante. Ahora bien, eso no significa que el madridismo deba quedarse callado observando errores gravísimos dentro de la estructura deportiva. Porque lo de Endrick puede repetirse. Y eso es lo verdaderamente peligroso. Porque hoy es Endrick. Mañana puede ser otro joven talento. Y el Real Madrid no puede transformarse en un club incapaz de desarrollar futbolistas jóvenes emocionalmente. No puede. Especialmente en una era donde los jugadores necesitan sentirse importantes constantemente. Y aquí es donde vuelvo nuevamente al nombre de Jürgen Klopp. Porque sinceramente creo que solamente un entrenador con esa personalidad podría reconstruir la ilusión de Endrick con el Madrid. Klopp protege futbolistas. Klopp genera vínculos emocionales. Klopp entiende el crecimiento psicológico de los jóvenes. Y además sabe crear equipos intensos donde jugadores explosivos como Endrick pueden destruir defensas constantemente. Imaginen a Endrick atacando espacios en un sistema vertical, agresivo y veloz como los equipos de Klopp. Sería una auténtica bestia competitiva. Por eso todavía existe una mínima esperanza dentro de algunos sectores del madridismo. La esperanza de que un cambio radical en la dirección técnica pueda modificar el futuro del brasileño. Pero sinceramente, hoy parece demasiado tarde. Porque el Arsenal avanzó muchísimo. Y aquí también hay algo que debemos reconocer. La Premier League hoy seduce muchísimo más a los jóvenes ofensivos. Más libertad. Más ritmo. Más protagonismo. Más paciencia con los procesos de crecimiento. Y Arteta sabe perfectamente cómo vender ese proyecto. Le promete continuidad. Le promete minutos. Le promete protagonismo real. Exactamente todo lo que Endrick siente que le faltó en Madrid. Y mientras tanto, el Paris Saint-Germain sigue observando en silencio. Pero el tiempo juega en contra del club francés. Porque si realmente quieren competir por Endrick, tendrán que reaccionar ya. Tendrán que colocar una oferta superior rápidamente. Y sinceramente no sé si el jugador todavía está dispuesto a esperar. Porque el Arsenal hoy parece haber construido la ventaja emocional más importante de toda esta negociación. La sensación de que realmente lo quieren como figura central del proyecto. Y eso cambia todo. Ahora quiero hacerles una pregunta muy seria a ustedes, madridistas. ¿Estamos viendo otro caso donde el Real Madrid destruye la confianza de un joven talento demasiado rápido? ¿O creen que Endrick simplemente no tuvo la personalidad suficiente para triunfar bajo presión en el club más grande del mundo? Porque este debate va mucho más allá de un simple fichaje. Este debate habla del futuro del modelo deportivo del Real Madrid. Y sinceramente, tengo miedo de que dentro de algunos años el madridismo mire hacia atrás y descubra que dejó escapar a una futura superestrella mundial por errores completamente evitables.
Chicos, gracias por haber llegado hasta el final de más un video aquí en nuestro canal. Te pido que dejes tu like, te suscribas a nuestro canal y también dejes tus comentarios porque para nosotros es muy importante saber la opinión de los madridistas que están por todo el mundo. Puedes también pinchar en la noticia que está en pantalla para seguir sabiendo todo sobre nuestro amado Real Madrid. Y aquí, chicos, siempre decimos lo mismo. ¡A la Madrid! Y nada más.